junio, de qué me gustaría charlar, pensar, reflexionar con ustedes en el día de hoy. El Día del Periodista, ¿no? Hoy es un día muy especial para todos los que ejercen de alguna manera este rol, esta función de comunicar, de estar frente a un micrófono, de estar frente a a una televisora, o de estar también escribiendo o redactando o ejerciendo de todas las maneras que se conocen la función periodística. Una función que ha sido muy bastardeada en los últimos años, sobre todo también con la crítica de muchos de nosotros entre nosotros. Yo aclaro siempre y lo digo para que no haya ninguna mala interpretación, no estudié periodismo, pero ejerzo ese rol, si querés, de comunicación frente a un micrófono todos los días, soy abogado, y tampoco soy de esas personas que me gusta arrogarme títulos, o sea, no soy periodista. Tal vez no tengo esa formación periodística, tengo otra formación que es más legal. Sin embargo, sí entiendo que el oficio también se ejerce. Entonces, siento que ejerzo ese oficio a pesar de no tener el título de. Entiendo que, cierro el paréntesis, que es una profesión que en los últimos años ha sido muy bastardeada. Y lamento, que eso suceda entre las personas que ejercen el mismo rol. Y muchas veces se descalifica o nos hemos descalificado por una cuestión ideológica y no por una cuestión de entender nuestro trabajo. Lo que yo creo que nos ha pasado en los últimos años es que en la Argentina la grieta nos ha atravesado de tal manera que no respetamos las ideas del otro. Entonces, si el otro que está frente a un micrófono piensa distinto a lo que yo pienso y hace una argumentación con datos objetivos, que obviamente el dato no es relato, es dato, pero vos podés tomar el dato que te conviene para cierta argumentación. Y eso es una parte de la verdad, siempre hay una parte de la verdad. Y eso es lo que muchas veces tratan los periodistas de contar según la ideología que cada uno tenga, cosa que no es mala. En el ejercicio periodístico, como en cualquier rol de la vida, la ideología existe. Y siempre lo digo, que la ideología viene desde la casa, desde la formación, desde los padres, desde las amistades, desde la universidad, desde cada uno de los puntos y aristas de la sociedad en la cual vivimos. Y eso hay que entenderlo. Y creo que es una buena función periodística entender al otro, más allá de descalificarlo. Esto por un lado, respecto, al ejercicio. Y por el otro lado está también el rol que muchas veces tenemos con la información y con los informadores. En este último tiempo se habla mucho del off, por lo que pasó con Matías Culfas. Y eso también pasa porque nos hemos de alguna manera acostumbrado en este ejercicio a que los diferentes funcionarios, referentes políticos, institucionales, sociales, les cuesta hablar en on por miedo o por temor a represalias de su mismo espacio político o de otro, o te dicen, no, mirá, prefiero no meterme en una polémica, pero no son muchas veces sinceros con lo que piensan. Entonces, al no ser sinceros con lo que piensan en público, te lo dicen en privado. Pero eso no solamente pasa, o en off, eso no solamente pasa en el periodismo, pasa en muchos ámbitos de la sociedad. Y el periodismo es un catalizador también de lo que pasa en la sociedad. Entonces también la política ha generado una relación con el periodismo que no ha sido del todo, te diría, visible hacia la sociedad. Si yo, por ejemplo, me cuentan algo en off y digo, tal persona me dijo tal cosa, yo estoy violando ese off. Entonces, hay una ética de mi parte en no decirlo. Pero tal vez no haya una ética del que me dio el off en no decir lo que piensa en privado, en público. Entonces, no hay que matar siempre al mensajero. Hay que matar a quien lo dice, que es el que no tiene
las pelotas suficientes para explicarlo públicamente. El periodista ejerce su trabajo, ejerce su rol. Y es importante también en este día hablar o reflexionar sobre la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es un derecho que solamente debe declamarse, debe ejercerse. Y es importante que nosotros como personas salgamos de los medios en los cuales trabajamos o en los cuales estamos para entender que esa libertad de expresión debe ser ejercida en todo, pero en todo arista o en todas sus ramas o en todas sus vertientes, más allá de la persona que nos contrate. Porque hay que entender que los medios o los dueños de los medios también juegan su rol en una función social específica y que tienen sus propios intereses, pero el periodista no. El periodista solamente responde a él y a su propia ideología, que es la que hablaba al principio de la editorial, ¿no? Que es la que viene de su formación profesional. El medio es completamente distinto al rol del periodista. Y es ahí donde el ejercicio de la libertad de expresión se vuelve central. Y el periodista tiene que asumir, o tenemos que asumir ese rol, de poder hablar con libertad más allá del medio en el cual estemos, en el cual trabajemos, en el cual nos desarrollemos. Y no es fácil eso. Y tampoco son fáciles, históricamente hablando, los aprietes que ha habido en Argentina por decir tal o cual cosa, la poca tolerancia que hay al disenso y al pensar distinto. ¿Por qué no puedo pensar distinto yo a un o a cualquier referente político, social, cultural de la Argentina, decirlo, expresarlo, y que ese político no se enoje o ese referente no se enoje conmigo? Siempre que uno está argumentando de la buena fe, de la buena leche y de su experiencia vivida. Como tampoco el periodista se tiene que enojar si el político le hace una crítica. Siempre que esa crítica sea una crítica buena intencionada, de buena fe, de buena leche, y no sea un apriete. Porque quien tiene el poder es el que tiene que cuidarse de no sonar amenazante frente al que no lo tiene, al que ejerce un trabajo, como digo, de forma lícita y de forma bien intencionada. Todas reflexiones, tal vez un poco pensando, digamos, en la Argentina de hoy, en la Argentina que nos toca vivir, y en la que todos queremos seguir ejerciendo este rol tan hermoso que es estar frente a un micrófono, como te digo, frente a un canal de televisión, frente a una cámara, o escribiendo. Ojalá, digamos, estos artículos amparados en nuestra Constitución Nacional, que son los de la libertad de expresión y lo del libre ejercicio de las profesiones liberales, justamente, sigan el tiempo. Y que nadie se enoje, que nadie se ofenda, y que todos seamos libres de expresar lo que decimos desde el lugar que lo decimos. Yo estoy muy agradecido de la cantidad de mensajes. Tengo, la verdad, muchos mensajes, no solo en las redes sociales, sino en mi celular particular, de referentes políticos que me saludaron. Para mí eso es muy importante. Es tan importante que me enorgullece y que se los agradezco. Porque creo que lo que yo he intentado en estos años, tanto de Radiosónica como del arranque, es generar un vínculo en el cual el entrevistado se siente a expresar sus opiniones en este marco de libertad de expresión. Que en no todos lados hay, que no todo el mundo lo sabe ejercer. No me creo ni mejor ni peor que nadie, simplemente cuento qué es lo que uno ha intentado. Ojalá lo haya hecho de la mejor manera, y si no lo hice, siempre hay camino y tiempo para aprender. Estoy abierto a eso. Esto es El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El Arranque. El Arranque. Todo lo que hay que saber.